Buenas noches, 6 de junio, el tema, el primer mandamiento, del libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. El Evangelio de la Misa narra la pregunta de un escriba, quien lleno de buena voluntad quiere saber cuál es el de los preceptos de la ley, es el esencial y el más importante. Jesús ratifica lo que ya había expresado con claridad la antigua ley. Escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba se identifica plenamente con las enseñanzas de Jesús y a continuación repite despacio las palabras que acaba de oír. El Señor tiene para él una palabra cariñosa que incita a la definitiva conversión. No estás lejos del reino de Dios. Este mandamiento es el que se resume toda la ley y los profetas. Comienza por la afirmación de la existencia de un único Dios, ya que ha sido recogido en el credo. Creo en un solo Dios. Es una verdad conocida por la luz natural de la razón, y el pueblo elegido sabía bien que todos los dioses paganos eran falsos. Sin embargo, los ídolos fueron para ellos una tentación constante y una causa frecuente de su alejamiento del Dios verdadero, el que los sacó de la tierra de Egipto. Los profetas se sentirán impulsados a recordarles la falsedad de aquellas deidades que conocían al ponerse en contacto con naciones cuyo poder y cultos muy superior a la de ellos les traían y deslumbraban. Se trataba de pueblos muy ricos materialmente y más avanzados, pero sumidos en la oscuridad de la superstición y una ignorancia y del error. Con frecuencia el pueblo elegido no solo apre supo apreciar la riqueza incomparable de la revelación, el tesoro de la fe. Dejaron a la única fuente de agua viva para ir a cisternas rotas y agrietadas que ni tenían agua ni capacidad para retenerlas. Los antiguos paganos, hombres civilizados, para la época en que vivieron, se inventaron ídolos a los que adoraban en formas diversas. Muchos hombres civilizados de nuestros días, nuevos paganos, levantan ídolos mejor construidos y más refinados, que no los alcanzamos a identificar porque nos seducen con las tentaciones, adoraciones y idolatrías. Por todo aquello que se presentó bajo capas de progresos o que proporciona más bienestar material, más placeres, más comodidades, con un olvido prácticamente por completo de su ser espiritual y de su salvación eterna, son actuales aquellas palabras de San Pablo en la carta de los Filipenses. Si su Dios es el vientre y su gloria la propia vergüenza, pues pone el corazón las cosas terrenas. En la idolatría moderna a la que se van tentando también muchos cristianos, olvidando el inmenso tesoro de la fe y la riqueza del amor de Dios, el primer mandamiento del decálogo se lesiona cuando se prefieren otras cosas a Dios, aunque sean buenas, pues entonces se las están amando desordenadamente. En estos casos el hombre pervierte la ordenación de las criaturas usando de ellas para un fin opuesto o distinto de aquel para que fueron creadas. Al romper el orden divino que el decálogo nos enseña, el hombre ya no encuentra a Dios en la creación, fabrica entonces sus propios dioses, detrás de las cuales radicalmente se esconden en su propio egoísmo y soberbia. Más aún, el hombre intenta neciamente colocarse en lugar de Dios, erigirse a sí mismo como fuente de lo que está bien y de lo que está mal, cayendo en la tentación
que el demonio puso en nuestros primer padres. Seréis como dioses, y si no obedecéis al mandato de Dios. De aquí la necesidad, porque la tentación es real para cada hombre, para cada mujer, de preguntarnos muchas veces, y lo hacemos hoy en nuestra oración, si verdaderamente Dios es el primero en nuestra vida. Lo más importante es el sumo bien que orienta a nuestra conducta y a nuestras decisiones. Y esto lo veremos mejor si examinamos el interés que ponemos en conocer cada vez mejor, pues nadie ama lo que no conoce. Si respetamos el tiempo que destinamos a nuestra formación doctrinal religiosa, si vivimos un desprendimiento afectivo de los bienes que poseemos o usamos para que nunca se conviertan en el bien primero, amar al Señor tu Dios y a Él solo adorarás. El empeño en seguir el camino que Él quiere para nosotros, la vocación personal de cada uno, es el modo concreto de vivir ese amor de adoración. El verdadero amor, el humano y de modo eminente el amor de Dios, ennoblece y enriquece siempre al hombre y lo hace parecerse un poco más a su Creador. La historia personal de cada hombre pone de manifiesto cómo la dignidad y la felicidad, incluso humana, se logra en el camino del amor a Dios, nunca fuera de Él, y cuando la razón última de esta vida se cifra en cualquier otro motivo que está expuesta a caer bajo el dominio de las propias pasiones, se ha dicho en verdad que el camino del infierno es ya un infierno. Se cumplen aquellas palabras del profeta Jeremías a quienes se sentían deslumbrados por los ídolos de las naciones vecinas, los dioses ajenos, porque decía el profeta, nos concederá descanso. Debemos hacer con frecuencia actos positivos de amor y de adoración al Señor, llenos de contenidos cada genuflexión, sin signo de adoración ante el sagrario, y quizás repitiendo palabras, te adoro, a las que decimos al recitar el Gloria en la Santa Misa: te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Si falta el amor a Dios, cuanto no se da en el culto divino, cuando no se ora o se ora mal, en las dudas voluntarias contra la fe, o en la lectura de libros, periódicos o revistas que atentan a la fe o a la moral, y dar crédito a supersticiones o doctrinas, aunque se presenten como científicas, que se oponen a la fe, ambos frutos de la ignorancia, al exponer y a exponer a los hijos a aquellas personas que tenemos en nuestro cuidado. El amor de Dios no solo se expresa dando a Dios el culto que le es debido, de modo particular en la Santa Misa, sino que debe de abarcar todos los aspectos de la vida del hombre. Tiene muchas manifestaciones. Amemos a Dios a través de nuestro trabajo bien hecho, del cumplimiento fiel de nuestros deberes en la familia, en la empresa, en la sociedad, en nuestras mentes, en el corazón, con el porte exterior propio de un hijo. Pensemos en qué, pues, en qué tenemos puesto el corazón a lo largo de del día. Veamos en nuestra oración si tenemos presente todo su amor. Este mandamiento exige el primer lugar de adoración, dar gloria a Dios, que no es una actividad más entre otras diversas, sino la finalidad última de nuestras acciones, incluso de la que puede parecer más vulgar. Ya comiste, ya bebiste, háganlo cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esta actitud fundamental de adoración exige en la práctica hacerlo todo, al menos desear hacerlo.
para agradar a Dios, es decir, actuar con rectitud de intención. El amor a Dios y el verdadero amor al prójimo se alimenta en la oración, en los sacramentos y en la lucha constante para superar nuestros defectos, en el empeño por mantenernos a su presencia a lo largo del día. De modo particular, la Sagrada Eucaristía debe ser la fuente donde se alimenta continuamente nuestro amor al Señor. Y así podemos decir con las palabras, te adoro Señor, y a ti me somete mi corazón por completo. De tal manera que cuando comulgas, el Señor se queda contigo para amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo tu ser. Y de ahí expresarlo a tu prójimo. Bendiciones.